Lamentablemente la cordura y la discreción eh, eh, poco suelen aparecer junto al saber. Ajá. Voy a repetir esto que he mencionado, que lamentablemente la cordura y la discreción eh, poco suelen aparecer junto al saber. Por lo común no están, no aparecen unidos. Cuando alguna clase de información se sabe, por ejemplo, se suele decir, mucha gente lo hace, se suele decir en situaciones o en las situaciones menos adecuadas por lo común. Y por ejemplo, este tipo de cosas, esto que estamos mencionando, se puede ver, por ejemplo, con claridad en lo que se llama la farándula. Ajá. Por ejemplo, en la televisión, cuando se está eh, eh, entrevistando a alguien, por ejemplo, sobre todo actores, gente del mundo del espectáculo, a veces suelen decir cosas inadecuadas o suelen, por ejemplo, ventilar algo que ellos deberían tener guardado. Entonces, y esto, de esto hago mención porque decía en el inicio que lamentablemente lo que son la cordura y la discreción juntas generalmente poco aparecen junto al saber. Ajá. Algo se sabe y por lo común se comparte sin discreción. Se comparte, por ejemplo, sin cordura o se dice sin cordura y con ello sin discreción. Pero el versículo habla de un hombre cuerdo, habla de un hombre cuerdo que encubre. Claro, aquí hay que decir, no está haciendo referencia al término encubrir como, como tapar, como cuando se dice de manera coloquial, fulano de tal es tapadera de tal cosa. Así se suele decir de manera vulgar, de manera corriente cuando se suele alguien referir así cuando alguien está ocultando algo que debería dar a conocer. El pasaje no está hablando de un acto de encubrir de esa manera, sino está haciendo referencia no al sentido malo, sino a alguien que es, por ejemplo, discreto o lo que denominamos también alguien que es reservado. Entonces, el pasaje no está hablando de un hombre cuerdo que encubre o que tapa cosas para mal, sino más bien el hombre cuerdo es reservado en cuanto al saber que tiene. Ajá. Eso es sobre lo que vamos a hablar en este sermón. Y el título es Mesura y necedad. Es así el título, Mesura y necedad. Es el sermón número 31 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base, Proverbios 12:23. Bueno, aquí en este versículo hay tres cosas. En esta parte primera hay tres cosas. Por un lado, la cordura, enseguida el encubrimiento y por otro lado el saber. Está hablando de un hombre cuerdo. Entonces estamos refiriéndonos en primer lugar a la cordura, seguido de ello al encubrimiento, porque el hombre cuerdo encubre algo, encubrimiento, y por otro lado, saber. Recordamos, estamos tratando ahorita la parte primera del versículo, no el versículo completo. Entonces nos estamos acercando y miramos que hay tres elementos que tenemos que dejar claros, tenemos que poner en claridad: cordura, encubrimiento y saber. Y cuando hablamos de alguien cuerdo, estamos hablando de alguien prudente, por ejemplo, de alguien sensato, de una persona que reflexiona antes de determinar algo. Por ejemplo, una persona que
antes de decir algo, piensa las cosas. ¿Ah? Una persona que reflexiona antes de obrar, una persona que reflexiona antes de decir algo. A eso se refiere la cordura, la expresión cuerdo, sería un adjetivo, es un adjetivo, y con esto, desde luego, está relacionado el sustantivo cordura. Entonces, buscamos el significado y tiene que ver con prudente, sensato, que reflexiona antes de determinar. Y ya decíamos de la expresión encubrir, del término encubrir, se refiere a reservar. Entonces, si hacemos un enunciado un poco distinto en palabras, pero con el significado del texto sería el hombre sensato o el hombre prudente reserva lo que sabe. Eso en esencia, en general, sería una forma más del enunciado que está allí. ¿Ah? El hombre sensato se reserva es reservado en cuanto a lo que sabe. Y esto pues nos lleva a algo, a preguntarnos, ¿qué sabe? Que decimos, el hombre sensato reserva lo que sabe, o bien el hombre prudente es reservado en lo que sabe. Pero ahora, ¿a qué saber se refiere? Eh, Porque hace aquí esta expresión, el hombre cuerdo eh, encubre su saber, encubre el saber. Pero, ¿qué sabe? Bueno, aquí pues analizamos, pensamos un poco y decimos, pues, nosotros sabemos muchas cosas, todos aquí, nosotros sabemos muchas cosas que vamos obteniendo en la marcha de nuestra vida. Todos sabemos muchísimas cosas, ¿no? Porque de pronto se podría pensar en el pasaje como pues alguien que tiene una información tal vez delicada que no debe dar a conocer o que si en un punto debe dar a conocer, lo debe hacer de manera muy cuidadosa. Y entonces pensamos en el pasaje, digamos que lo reducimos a pues una persona que sabe cierta cosa que le han dicho o cierta cosa de que se ha enterado, debe tener mucho cuidado al hablar. Si bien es cierto, es una cosa que veremos en el pasaje, también veremos otros casos, puede aplicarse. No obstante, tenemos para esto que preguntarnos a qué tipo de saber se refiere. Cuando dice que el hombre encubre su saber, el hombre cuerdo es cuidadoso y es reservado en cuanto a lo que sabe, es reservado. ¿A qué se refiere? Y decía entonces, sabemos nosotros muchas cosas en la marcha de nuestra vida. En todo lo largo de nuestra vida nosotros vamos adquiriendo muchas cosas que sabemos. Alguien nos informa de algo, los mismos padres, familiares, profesores, amigos, nos van informando. Nosotros vamos en nuestra vida aprendiendo cosas diversas y eso va conformando nuestro saber, incluso hasta llegar al saber que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones delicadas, cuando alguien nos entera de algo. Pensemos, alguien que nos confía, por ejemplo, una cuestión íntima de su vida, de un asunto personal, nos lo confía, desde luego ya tiene que ver con un saber, sea algo de esa persona que ha confiado en mí. Pero también decía, tenemos diversos conocimientos que vamos obteniendo en nuestra vida, pero por otro lado hay que decir, también hay un saber investigado, ese que generalmente se aprende, por ejemplo, en la escuela o bien uno mismo tomando libros, ¿ah? Viendo tal vez videos, incluso de las mismas películas, documentales, programas, en general, aprendemos de muchas cosas, ¿no? Hay enseñanza, hay saber que se obtiene, incluso hasta de filmes que podríamos considerar de poco valor, posiblemente, pues
pues incluso de filmes así, llegamos a obtener conocimientos de valor, por ejemplo. Entonces, son varios los conocimientos, son muchísimos los conocimientos que vamos obteniendo en la marcha de nuestra vida. Aquí en inicio nos acercamos digámoslo, a un caso inicial. Pensemos en cosas que de decirlas nos pueden traer problemas. Específicamente, por ejemplo, me refiero, digamos así, a algo que escuchamos, algo que alguien dijo. Por otro lado, por ejemplo, algo que vi, algo que alguien hizo, ¿sí? Algo que vemos, que por ejemplo alguien hizo tal cosa, lo miré, o bien hubo algún problema, digámoslo, y miré a alguien, suponiendo, no sé, llorando. Y entonces son cosas que de uno decirlas así, pues naturalmente pueden causar problemas si uno no es cuidadoso con eso que uno sabe. Entonces, decía por ello, pensemos en cosas que de decirse, que de comunicarlas, pueden traer muchos problemas. Ya hacía mención como ejemplo hace unos instantes, eh, cuando por ejemplo alguien nos confía algo, algún asunto, mira, pues yo he tenido este problema o hay un asunto relacionado con mi salud, te lo quiero confiar. Esas son cosas que obtenemos como un saber, sé algo de alguien. ¿Ah? Y los conocimientos son muy variados porque, repito, de pronto en palabras así, en proverbios así o en escrituras así, como esta que hemos leído, nosotros corremos el riesgo generalmente de reducirlo solo a un saber, mira, ten mucho cuidado de decir esto. Si bien es cierto, a eso se aplica el pasaje, va más allá porque el saber es variado. No solamente nos enteramos o vemos cosas, algo vi, algo escuché, ajá, así como con esta actitud, algo escuché, ¿sí? Algo vi, de algo me di cuenta, algo me confiaron, algo me platicaron. Eso, si bien es cierto, es un saber, también está el saber que investigamos, el saber mecánica, el saber biología, el saber economía. Eso también es un saber. Y pues es arbitrario decir, no, no, ese otro saber no aplica, ¿no? Ahorita veremos cómo aplica eso, ¿no? Porque si no, pues arbitrariamente nosotros estaríamos reduciendo la palabra saber, ¿no? Y más porque como latinos, digámoslo así, un poco nos gusta en general o llama la atención el llamado asunto del chisme, ¿no? Entonces, como que ese, siquiera este proverbio tiene algo de color, ¿no? Pero no, si bien es cierto, aplica esas cosas, pero también va a otros asuntos que ya desarrollaremos. Decía entonces que hacemos referencia en primera instancia a cosas que, por ejemplo, escuchamos, que vemos, algo que nos confían. Naturalmente, de esas, nosotros sabemos, debemos ser muy cuidadosos con ese saber, porque puede traer problemas de decirse, así, de hablarse así rápidamente, eso puede traer problemas. Claro, aquí estamos haciendo excepción de cosas que si vemos inmediatamente se deben decir, pero esas cosas no las está hablando este pasaje. Ajá. Hay cosas que ciertamente miramos y las debemos decir, pero ese ahora no es tema de este pasaje. Más adelante, Proverbios más adelante tratará esas otras cuestiones, pero aquí vamos a tratar eh, las que tienen que ver con la naturaleza de este pasaje, de la enseñanza que aquí nos da. Y tratando de clasificar de forma general este saber que nosotros tenemos, tratando de clasificarlo, digámoslo así, en el esquema modal del que generalmente hablamos. Por ejemplo, nosotros hablamos de un saber biótico, por ejemplo, enterarme de la enfermedad de alguien. Por ejemplo, esto un poco como para ordenar, para no decir,
es que me entero de esto, luego de esto y luego de esto, y ya se hace como una lista grande y de pronto no se puede ni acomodar, sino tratando un poco de ordenar, que es lo que nos permite nuestra visión de modalidades. Entonces, tenemos un saber biótico, por ejemplo, cuando nos enteramos de la enfermedad de alguien. Eso tiene que ver eso tiene una naturaleza biótica, por ejemplo, por cuestiones de salud. Hay saber que tenemos que tiene que ver con lo social. ¿Sí? Si a alguien, a cierta persona, no le gusta juntarse con personas de tal tipo, y de repente es información que tenemos. A fulano de tal no le gusta hablar con los demás, nos enteramos de cosas así. Por ejemplo, cuestiones económicas, nos enteramos, por ejemplo, sabemos algo de la necesidad, del problema económico que tiene alguna persona. Eso es una cuestión de naturaleza económica, por ejemplo. Ahora, hay cuestiones éticas, como cuando alguien tiene problemas de familia, problemas matrimoniales, problemas específicamente con los hijos. Esas son, por ejemplo, cuestiones éticas. Y así podemos nosotros clasificar el saber. Ese saber es variado. ¿Ah? Hay muchas cuestiones de las que podríamos dar muchísimos ejemplos, pero no vamos a acabar de ejemplo en ejemplo, porque es interminable. Querer hacer una lista sería interminable, pero lo que hay que hacer aquí es de forma general, pues entender que hay saber variado, ¿ah? Que tiene que ver con distintos modos, ¿no? Saber cuestiones de naturaleza biótica, cuestiones sociales, cuestiones económicas. Aquí no estoy hablando de un saber, por ejemplo, teórico o de un saber científico, del cual ahorita más adelante hablaremos. Aquí estoy hablando de cuando nos enteramos de algo, de alguien en particular, de algunas personas, algo relacionado con alguna cuestión modal. Por ejemplo, me entero de la enfermedad de alguien, entonces eso es una información que sé, que obtengo de una persona, pero es una información de naturaleza biótica, tiene que ver con su salud. Me entero que no le gusta tratar con determinadas personas, bueno, eh, eh, me entero de algo que tiene una naturaleza particularmente social. O, por ejemplo, me entero de que tiene algún problema de familia, eso tiene una naturaleza ética. Entonces, aún hay una clasificación dentro de ese saber que obtengo, pero la escritura pone énfasis, dice que el hombre cuerdo reflexiona antes de dar a saber o simplemente lo administra, lo guarda de tal forma que considera que no se debe decir y lo guarda. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene cordura. No es una persona que inmediatamente dice, tengo esta información, creo que se debe dar a conocer, la da a conocer sin cordura, sin discreción, la da a conocer y lo que después va a tener son problemas y luego eso va a tener consecuencias. Incluso hay ocasiones que son consecuencias de largo alcance, porque hay cosas que no se pueden dar a conocer, que no se deben dar a conocer, y es que el saber tiene efectos. El saber tiene efectos. Iremos desarrollando esto. Decía, el saber tiene efectos, pero es que sucede que el hombre cuerdo eh, considera lo que dice la ley. Recordamos que cuando Proverbios, cuando la escritura nos habla, por ejemplo, del hombre cuerdo, del hombre sabio, del hombre que escucha, del hombre que es prudente o mesurado, por ejemplo, no está hablando de personas que independientemente de Dios, independientemente de lo que Dios quiere, de la ley, ellos son prudentes o buenas personas. No, no, no es así. Cuando estamos mirando las escrituras y se habla de esto, se habla de un hombre cuerdo, es un hombre cuerdo, pero en relación con la ley de Jehová. Aquí Proverbios está hablando de un hombre cuerdo,
pero no es, mira, él así nació y es cuerdo, es muy prudente, o ya es característica propia de él, independientemente de la obra que Dios hace en él. ¿No? Es algo, pues incluso herético, eso no lo debemos pensar. Es un hombre cuerdo, pero que está en estrecha relación con la ley de Jehová, es decir, ha sido formado en casa, en la ley de Jehová, ha sido, por ejemplo, corregido, disciplinado, corregido y demás desde determinado tiempo, de modo que va formando cordura y entonces considera cosas diversas. Se hace un hombre incluso entendido de la ley de Dios y de todo lo que Dios ha hecho en la creación, se va siendo entendido y entonces él aprende que hay cosas que no se pueden confiar a sí mismo. Entonces, de ese hombre cuerdo estamos hablando, un hombre estrechamente ligado a la ley de Jehová. Entonces, este hombre considera la ley y la ley tiene un principio, amarás a tu prójimo. Sobre esa base, él dice, pues yo soy guarda de mi prójimo porque desde el inicio en las escrituras se mira cómo Dios interpela a Caín, es decir, lo cuestiona, lo confronta, y entonces Caín mismo responde algo, pero en un sentido contrario. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Su respuesta es contraria, pero es que los hombres somos guardas de nuestro hermano. En ese sentido tenemos el deber de cuidar de nuestro prójimo. Entonces este hombre cuerdo es alguien que estrechamente ligado a la ley, cuida de su prójimo, entiende el mensaje de la ley y dice, pues amo a mi prójimo, entonces no debo buscar perjudicar, no debo buscar su perjuicio, no debo buscar su destrucción, no debo buscar lastimarlo si no es necesario. Si no es necesario, no debo buscar decirle algo que lo hiera, que le cause una herida. Y recordamos, por otro lado, en la misma escritura, miramos algo que está en la misma base, es algo que está allí contenido, que es tácito o que está de manera implícita, que es que nosotros somos mayordomos de todo cuanto Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Y esto no solamente tiene que ver con el mundo, con la tierra, por ejemplo, animales, muebles, eh, plantas, etcétera. También somos mayordomos de nuestras palabras, de nuestras ideas, somos mayordomos de nuestro conocimiento, de todo cuanto Dios nos ha dado. Entonces, así como un padre puede decir, bueno, yo soy mayordomo, también soy un sojuzgador de mi familia, de la tierra, así como dice Génesis, también él es mayordomo de lo que sabe, es mayordomo de sus palabras, es mayordomo, ya decía, de sus ideas. Entonces, eh, estamos considerando a un hombre cuerdo con ese entendido. La ley de Jehová habla, desde luego, de amar a Dios, pero con ello, de amar a mi prójimo. Y eso me lleva a ser muy cuidadoso con la información la información que me llega, aquello que veo, aquello de que me entero. Tengo que ser cuidadoso, ¿por qué? Porque esto me puede traer muchos problemas, me puede traer consecuencias delante de Dios si digo lo que no debo decir. Decía hace un rato que ciertamente hay ciertas cosas que se deben decir, pero ya se abordarán en otros proverbios adelante. No es que porque esas las queramos quitar, sino simplemente que el pasaje no está hablando de esas y ya esas otras cosas tendrán su tiempo para tratarse más adelante. Pero ahora estamos específicamente el proverbio está diciendo el hombre cuerdo encubre, está diciendo guarda, oculta su saber. Entonces, no, aquí no está hablando de aquellos casos en que hay cosas que se deben decir. Eso no está hablando este pasaje, pero si lo tomáramos, pues imaginen, hermanos, el pasaje tiene su naturaleza
y su amplitud para tratarlo, más si le ponemos otro tema que no está ahí, pues nos vamos a extender más de la media hora que suelo predicar. Entonces, mejor ya en su momento lo haremos, lo trataremos. Eh, Decía que esto, bueno, y la discreción, hermanos, esto de la prudencia, el guardarse de lo que uno tiene que decir, todo esto tiene que ver con algo que lamentablemente en nuestro tiempo es poco común, pero que es de mucho valor y que llamamos la discreción. Esto es algo que lamentablemente en nuestro tiempo, eh, eh, pues es algo que incluso por ejemplo, poco se suele enseñar a los hijos. El asunto de, mira, no todo lo que veas tú lo digas. Mira, no todo lo que tú escuches lo repitas. Eso es algo que poco se suele enseñar, por ejemplo, a los niños, en muchos casos. No digo que nadie lo enseñe, habrá muchas personas que lo enseñan a sus hijos, de eso no tenemos duda, pero de forma general, sobre todo como latinos, por ejemplo, como hispanos, mucho de la forma que tiene el hispano es que suele hablar más que, por ejemplo, personas de otras culturas. Y en ese hablar más, en muchos casos llega a llevar pecado, porque entonces dice de más. ¿Y qué sucede cuando hay falta de discreción? Por ejemplo, hay personas que por la falta de discreción, por no saber, por ejemplo, guardar algo de lo cual se enteran, por ejemplo, eh, eh, se ganan la desconfianza de otros, por ejemplo, pierden amistades o incluso pierden trabajo, pierden empleo por la falta de discreción. Esto lo menciono porque estamos hablando de algo que es de suma importancia, que llamamos la discreción. Es algo que está aquí dentro de este pasaje, pero recordamos siempre en su conexión con la ley. No una discreción por la discreción misma, no la prudencia por la prudencia misma. Porque cuando hablamos de simplemente ser discreto y no decir nada, a veces hay discreción que excede. Oye, debías decirnos esto. No, es que yo soy una persona muy reservada y eso también causa otros problemas, que decimos ya se abordará en otra ocasión, pero aquí no estamos, aunque estamos hablando del valor de la discreción, no estamos exaltando la discreción en un grado tal que estemos hablando de la discreción por la discreción misma, ¿no? Es una discreción ligada a la ley de Jehová. Es una discreción ligada a la voluntad de Dios. Entonces, y miramos algo, hermanos, también muy importante, es algo muy, muy claro. Por ejemplo, la sociedad actual, esta sociedad de de redes sociales, en alguna manera, digámoslo así, empuja mucho a acabar con la discreción. Con facilidad se suben fotografías, se suben las cosas que alguien hizo, de pronto se le toma una fotografía a una persona haciendo incluso ciertamente algo malo, pero de pronto se comparte y se hacen cosas que pues no se deben hacer porque hasta en la misma escritura miramos, dice, tu hermano peca, ¿qué dice? Dile tú y él solo. No dice, tu hermano peca, pues ahora ve y dile tú a sus hijos, dile a su familia. Eso no dice la escritura. Eso es naturalmente, es un hablar que destruye, es un hablar destructivo. Puede traer consecuencias de largo alcance, sumamente destructivas. El mismo Señor es claro, tu hermano peca, dile estando tú y él solo. Porque las cosas inmediatamente no se pueden ventilar, está en la misma escritura ese principio. Cuando se violenta, naturalmente hay consecuencias. Y decía, en muchos casos, consecuencias de largo alcance, dependiendo eso de lo que eh, indebidamente se ha compartido, indebidamente se ha dado a saber, porque hay grados, es natural, hay grados, también hay
Decimos, hay de secretos a secretos, hay de indiscreción a indiscreción. Eso lo entendemos y pues todos los que somos adultos entendemos esto. La sociedad antes sin redes facilitaba mucho más la prudencia. La sociedad sin redes facilitaba la prudencia. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos un equipo inmediatamente para compartir algo. ¿Cuánta gente le ha pasado que de pronto toman llaman una selfie, toman, no se fijan y está alguien atrás? Sale la fotografía, se hace, dicen, viral, y de pronto, no, pues que le tomaron foto allá, pues eso es una indiscreción. Así como eso, muchas otras cosas que se ventilan, por ejemplo, en la farándula, y eso llega a causar muchos problemas, pero esto lo digo porque la sociedad sin redes, en cierta forma, sin redes sociales, solía facilitar más la prudencia. Ahora, pues, me pongo a platicarle a alguien algún asunto. Antes me ponía a platicarle a alguien y podía yo enterar a una persona cuantas pudiera, pero ahora basta con publicar ahí algo que diga yo, publico, y si tengo 200 amigos, si tengo 100 amigos, si ya tengo 50 amigos en alguna red social, pues ya nos imaginamos todo el daño que eso puede ocasionar, ¿no? Por eso decía, la sociedad sin redes, en cierta manera, facilitaba más la prudencia. Bueno, hago mención aquí hasta esta parte de estos casos en que hay información que no se debe dar a conocer porque puede inmediatamente traer problemas, y puedo terminar lastimando al prójimo o incluso en un punto hasta destruirle su vida. Como se ve así mucho en los medios, en la farándula, es muy común, pues allí la gente, entendemos, no tiene temor de Dios, ven a un hombre haciendo algo, rápido le dicen a la esposa. Eso es destructivo, eso naturalmente no atiende a la ley, no atiende al mismo principio bíblico, y eso pues trae los problemas que miramos que tiene esa gente y las consecuencias que van generando. Ajá, la falta de confianza que después, lamentablemente, esa gente se gana por no administrar lo que sabe. Bueno, pero hay otros casos, ahora avanzando, hay otros casos que, por ejemplo, pueden ser incluidos en estas palabras. Y hablamos de lo relacionado con otro tipo de saber, ¿no? Aquí podemos hablar de sorpresas, por ejemplo, noticias trágicas, de salud, de castigo. Por ejemplo, va alguien con el médico me dice, oiga, la persona que usted trae, su papá, mamá, tiene un cáncer. Entonces hay que ser muy cuidadosos para decirlo, se sobreentiende, ¿no? Pues mire que tiene esto esta persona, o algo se da a conocer, cuando le dicen a alguien, mira, ¿sabes qué? Te enteramos, vamos a correr de la empresa fulano de tal, pues yo no puedo salir, luego lo voy a ponerme a decir, porque eso puede generar muchos problemas, ¿no? Bueno, decía entonces que son casos distintos de los anteriores, pero que también los podemos incluir ahí, decía, sorpresas. Hay cosas que se deben guardar por un tiempo. Mira, este es el regalo que le compramos a fulano. No le digas, ¿no? Va a haber una fiesta, no le digas. Eso, por ejemplo, debe ser enfático con los niños, ¿no? Sobreentiende, hay gente que dice, pero es que a los niños hay que ser cuidadosos, desde luego, y entendemos que a los niños hay que decirles siempre, mira, cuando algo te quieran decir que no digas, eh, que sea de esta naturaleza o de esta otra, dilo. Hay que hablar los padres claramente, no generalizar con los niños. Mira, cuando te digan que guardes el secreto, no, tú ven, dime, porque no les enseñamos la naturaleza. Y luego ya van los niños y es que dijeron que iba a haber fiesta para fulano y yo hablé porque mi mamá dice que no hay secretos y eso no es correcto. ¿Sí? Hay que ser específicos con los niños. Mira, cuando tú te enteres de que va a haber una fiesta para fulano, eso no se dice. ¿Sí?
Si alguien te dice, te voy a tocar acá, te voy a acariciar, guarda el secreto, eso inmediatamente me lo dices, ¿ven, hermanos? Pero si no hablamos y decimos, es que yo cómo le voy a hacer mención de esas palabras a los niños, estamos mal. Por eso, en muchos casos, se enseña a los niños a ser indiscretos. Me entero por allí, llega alguien con algún regalito y dice, se lo voy a dar ahorita a tal niño. Y en el otro se entera, ya supiste, ese que traen es para ti. Y le echa a perder la sorpresa. ¿Por qué? Porque no les enseñamos específicamente, mira, de esto debes hablar, de esto no. ¿Por qué? Porque nos da pena hablar con los niños, nos da pena hacerles mención de ciertas cosas, pero se tienen que hablar para que los niños aprendan cuándo ellos pueden hablar y en qué momentos ellos no deben hablar. Porque hay casos en que no deben hablar. Entendemos todos, hermanos, que cuando a un niño se le sale, oye, te van a hacer una fiesta y es sorpresa. Eso todos, hermanos. Salvo hay gente que se ríe de eso, no entiendo porque les da risa. La gente cuando se ríe de eso, no miran que eso es un problema en el niño. No le han enseñado y no reservan eso que llamamos la sorpresa. A todos nos gustan las sorpresas. Y en muchos casos, en muchas familias, los niños arruinan las sorpresas porque no les enseñamos la discreción como una forma de servir al Señor. Bueno, pero esto lo decía por estos casos específicos de sorpresas, por ejemplo, noticias trágicas. Y aquí pongo yo, finales de películas. Por eso siempre digo yo, hermanos, miren, muchos me dicen, pastor, vea tal película, y me dan una breve sinopsis, ¿y saben qué hago, hermano? No las veo. Para mí, en mi punto de vista, es, vea esta película y no me digan nada. Si no, no las veo. Ya no las veo. Digo, no, ya me dijo un poco, ya no la quiero. No las veo por esa razón, porque menos si todavía, peor aún, dicen algo y vea este asunto. Oh, no, ya siento, ya me arruinaron la película, o si me recomiendan una novela, por ejemplo, leída, y me dan un adelanto, ya no las leo, porque digo, esa persona arruina lo que debe venir. ¿Sí? Hay momento de callarlo, mira, no le digas, ve tal película. No, no, eso, ve tal película y fíjate bien en el que sale de rojo. Eso no hay que hacerlo. No, no está bien. Debemos de ser cautos y guardar hasta que la persona lo vea. Oye, qué buena el final esto. Ah, mira, sí, ahí es cuando ya sale el final. Ese conocimiento que porque se arruina. Ya ven que ahora es muy común la gente opina en un video, en las redes, de alguna película y dice, no quiero adelantar, llaman spoiler, ¿o cómo? Sí, dicen, no quiero adelantar, no quiero dar a saber el final ni el desenlace, porque son cuidadosos, porque entienden que se arruina la sorpresa. ¿No? Si de por sí, hermanos, hay películas de las que decimos, ¿cómo quisiera poder olvidarla y volverla a ver? ¿No? Hay muchas películas que yo digo, ¿cómo no hay una tecnología? Si ven, olvida tu película y con un chip, chic, se olvida y la vuelvo a ver y la disfruto de nuevo. No, no hay eso, pero pues imagínense, hermanos, a veces hay filmes que quisiéramos ver más de una vez y habiéndolo olvidado, y luego que la vez primera que la vamos a ver, ya nos adelantaron el 30%, el 20%, el 50% de lo que trata, pues no es algo que se debe hacer. Eh, y decía con ello este otro conocimiento, está este saber me entero de una sorpresa que le van a dar a alguien, de una noticia trágica, por ejemplo, me entero por ejemplo, vi una película, ya sé de qué trata el final, todo lo debo, administrar, debo ser cuidadoso en cuanto a ese saber, pero también aquí el saber investigado que llamamos teórico. Miren, esto es algo muy interesante. Por ejemplo, de los otros casos sabemos que hay en algunos ejemplos de esto, cosas que se deben guardar un tiempo, como es, por ejemplo, la sorpresa. Esa se guarda temporalmente. Cuando ya llega el día de la fiesta, mira, pues yo estaba enterado, te hicimos, fulano hizo la comida, fulano trajo el pastel, ya se puede allí decir. Pero decirle a alguien antes,
la semana que viene te van a hacer una fiesta, Juan trae el pastel, Lulú trae las carnitas, eso, hermanos, los niños deberían recibir corrección, por eso los padres los deben enseñar, los jóvenes, eso no, un adulto, eso no lo debe hacer, no es algo que se deba hacer eso se debe guardar un determinado tiempo, así hay casos, pero en cuanto al saber teórico, este también, hermanos, requiere cierta administración. Voy a poner ejemplos de esto. Aquí, pues, una gran mayoría de los adultos, la gran mayoría es docente, o casi todos somos profesores. ¿No? Y hablamos a alumnos de diversas edades. De pronto hay quienes tienen a pequeñitos, hay quienes tienen a niños, a adolescentes o a jóvenes. Ya en el caso del seminario, pues incluso adultos. Bueno, hay información, hermanos, que se debe guardar porque no se puede entender. Hay que ser cuerdo y a ver cómo voy a dar a estos alumnos de primer año una cátedra compleja de filosofía. Eso, hermanos, es una falta de responsabilidad. Hablar así, de modo que sale el grupo y dice, ¿qué entendiste? No, y ahora tengo crisis porque ya me espanté más, porque no entendí, ahora estoy preocupado. Vine sin preocupación. Salí de esta clase y ya me voy preocupado porque no entendí. Eso es una mala administración del saber. Por ejemplo, es como si quisiéramos hablar a los niños un saber que no está en el alcance de comprensión de ellos. De pronto, no los profesores, por ejemplo, en general un profesor, vamos a decirlo así, en general un profesor puede ser descuidado y de pronto decir ciertas expresiones a los niños. Así como cuando se regaña incluso en casa a los niños. Hace el niño muy pequeño algo, digamos de 3, de 4 años, se acercan los padres y le dicen, ¿pero qué no piensas? Le dan expresiones que el niño en realidad no está entendiendo. Y le hablan como si el niño tuviera un contenido de un muchacho de 12 años. Mira, ¿qué no piensas? Esa frase, ¿qué no piensas? O luego dicen frases que son de naturaleza figurativa, decimos nosotros analógica, eh, por ejemplo, a los niños, pero ¿dónde tienes la cabeza? Y un niño, hermano, es pequeño, dice, en su mente dice, pues aquí la tengo, claro que sí. Es como cuando miramos en las películas que amenazan a alguien. Se me quedó una frase, se me hizo muy graciosa en una película. Amenazan a alguien y mira que si hablas, si soy una mafia. Y mira que si hablas, te arranco la cabeza y te la hago tragar. Eso me quedó, qué graciosa expresión, ¿no? Te arranco la cabeza y te la hago tragar. Pues ¿con qué la va a comer, no? Salvo que se la metan ahí por el cuello, ¿no? Y al tubo digestivo, ¿no? Eh, es una expresión figurativa que tiene un sentido. Te voy a dar un gran castigo. Ya un adulto, si nos dicen eso, es simplemente calladitos. No quieren, no nos ponemos a pensar, ¿y cómo nos la arrancarán? ¿Y que la licuarán y nos la harán comer? ¿Cómo? No pensamos en eso. Nos dicen, mira, esto, que alguien nos amenace así. Decimos, bueno, lo que me están diciendo es que me calles. Me están diciendo que no de esto, que no dé a conocer esto. Simplemente no entro en más detalles. ¿Por qué? Porque voy a, a, a encontrarme que me van a todavía a aumentar en el regaño. ¿Qué no entiendes lo que te estamos diciendo? Los adultos, pero los niños, les decimos ese tipo de cosas y para ellos, hermanos, es otra dimensión. Los niños se entienden en función de otras cosas. Ellos, si de por sí sabemos nosotros que a ciertas culturas las expresiones mexicanas les son muy sorprendentes. Ay, ¿cómo los mexicanos pueden decir esto? De pronto tenemos frases eh, muy particulares, son particulares de nuestra cultura y la gente se sorprende. Dice, mira, ¿cómo usan esta frase para decir esto? Mire, por ejemplo, como decía alguna vez una persona europea, sorprendida, vino acá a México y mira comer a varios mexicanos y dice, pues, el mexicano, nosotros ya ven en muchos casos,
Claro que no se puede hacer en el restaurante de lujo, pero de pronto tomamos la tortilla y cuando es caldito de frijol, vamos levantando y así se vaya medio kilo de tortilla. No le hace porque está rico el frijol. Entonces dice esa persona europea, mira, dice, para los mexicanos la tortilla es cuchara. Sorprendido, porque para ellos, en otro lado, pues ese es uso reservado para la cuchara, no para otra comida. Él estaba sorprendido, dice, usan la comida de cuchara. O sea, para él, para nosotros es, bueno, esto se disfruta, tomo la tortilla, a los frijolitos del plato, lo puedo un poco ladear y como, es muy sabroso, ya ahorita esta hora ya da hambre, eh, o el sabroso, lo que se está guisando hoy. Eso para nosotros es muy normal, pero para otra gente es, mira, con la comida comen la comida. La tortilla que es comestible la usan como herramienta para comer. Y eso nosotros decimos, no, bueno, es que aquí es así, sí, pero ellos tienen otra mentalidad y son adultos. Ahora, a un niño, hermanos, cuando decimos a un niño ciertas cosas, nosotros debemos entender que el niño tiene, digámoslo, una configuración distinta en su mente, porque no tiene el alcance nuestro, no tiene el contenido nuestro, no tiene todas esas formas que nosotros ya hemos adquirido con el paso de los años. Entonces, de pronto se le puede decir cierta cosa a un niño y él entenderla de otra manera. ¿Ah? Así como cuando se regaña a los niños por determinadas cosas, eh, a ver, me trajiste esto, cerraste la puerta, la cierra un poco mal, a ver si para la siguiente la azotas. Miren, nos dicen eso a nosotros los mayores y entendemos que no hay que azotarla más. Pero si eso se lo decimos a un niño, para él, ¿cómo está esto? Me descuidé, la azoté, pero me dice que la azote. No nos damos cuenta, hermanos, alguien podría decir, ay, bueno, eso qué, pero es un niño. No, pero es que nosotros somos cuidadosos, somos cuerdos y entendemos que el saber se debe administrar de forma correcta. No se debería usar cualquier expresión que se quiera con los niños. No se debe usar, porque hay que ser cuidadosos, puesto que ellos se entienden en otro marco de entendimiento. Entonces, por eso decía, cuando se regaña a un niño, cuando se da clase, o cuando se regaña a un niño en casa o se le está explicando algo, o por ejemplo, se lleva a un niño, ven, vamos a la tienda y es pequeño, de 5 años, de 4. A ver, escoge. Y los niños pues son listos, dicen ese, y se van a lo que es más caro, un huevo Kinder. Que parece esto comercial. Bueno, a ver si la Kinder nos da un dinerito, ¿verdad? Eh, eh, y luego le dice el adulto al niño, ¿qué no comprendes? Fíjense, esa frase, ¿qué no comprendes? El niño simplemente dice, pues me dijo tu pide. Diferentes, mira hijo, ven, hay cosas en la tienda que son caras. Entonces, mira, traigo tanto dinero, no se alcanza, sea para un chicle, para un dulce, un chocolatito de este precio. Mira, no vayas a pedirme allí el Kit, Kit Kat, no me vayas a pedir huevo Kinder, no me pidas un chocolate suizo exclusivo. Mira, es de este rango, porque si no hacemos eso, hermanos, pues la irresponsabilidad está en nosotros. El niño pide algo y yo me voy a poner a regañar. Y luego no, ni siquiera explicándole en palabras adecuadas, mira, eso que me estás pidiendo es muy caro. Y claro, yo se lo debí decir antes, no en el momento. Pero más aún, peor aún si agrego esto, ¿qué no piensas? Imagínense, hermanos, el contenido en un niño. Pues, ¿qué hice ahora? ¿No? ¿Qué hice ahora? Él me dijo que pidiera, señalé que aquí está algo y resulta que se me viene un cataclismo. Eso, hermanos, es una administración no adecuada del saber. Le estamos diciendo cosas
que no están en el alcance de comprensión de él. Y pues, ¿qué sucede ahí? Lo espanto, porque él simplemente no se explica cómo es, qué hice de malo ahorita. Me regañan porque no me como la comida que me dan. Me regañan porque tomé más tiempo los juguetes. Pero, ¿qué hice aquí de mal si señalé, quiero eso? Y luego me dice que no pienso, que no comprendo. Y luego otras expresiones, por ejemplo, más allá, mucha gente, ¿no? Pero que eres un animalito, imagínense, hermanos, todavía hay que agregar, ¿no? Y entra el niño en una serie de cosas que dirá, todo esto, ¿qué significa? Todo esto que tuvimos un caso hace unos años en el colegio, ¿no? Eh, Uno de los niños señala, y así literalmente, aunque es sermón, pero se tiene que decir, un niño señala y dice, esto es puto. Y ya una maestra, no, ¿qué viniste? Ya lo están. No, pues, pero a ver, ya se acerca otra hermana. Parece, no recuerdo, pero esa ocasión parece que la hermana Raquel. A ver, ven, ya traían al otro ya casi sentándolo con la silla eléctrica. Y a ver, hijo, pero ¿por qué dijiste esa palabra? Pues bueno, llegaron al asunto que era el perro Pluto. Y pues ya el otro ya lo tenían sentado y diciéndole ahí cuánta cosa. Y no, no es. Eh, eh, pues, ¿por qué, hermanos? Miren, ahí tiene que ver con una deficiencia en el lenguaje. Y el otro ya se le había dicho, aquí no se dicen malas palabras, que aquí no debes hablar así, no, como media hora de regaño, ¿no? Como hay padres que dicen, ahorita hizo esto este muchacho, 2 horas o 3 de regaño. Ya traían al otro niño y pues que tendría posiblemente, pues no hablaba muy bien, algunos 2 años supongo, 3, y ya se pensaba que pues su comprensión era mayor, que su lenguaje ya era más adecuado y pensaban, pues está diciendo una grosería. Sí, si bien es cierto, ya ahorita que explico, se refirió a este perrito de las caricaturas, pero de pronto uno dice, ¿qué? Pero eso para mostrar que un niño está en un nivel de comprensión distinto. El saber que yo tengo lo debo administrar, debo ser cuidadoso. Por ejemplo, miren, casos, hermanos, donde se habla en una reunión de un tema que se sabe que la gente no podrá entender. Es cuando alguien que sabe se debe guardar. Esto no lo voy a dar a saber porque, uno, no me pueden entender. Incluso, si no me entienden y lo digo, puede causar problemas. Miren, ¿qué es lo que pasa con nuestros niños? Alguien cae y ¿qué dicen nuestros niños? Juicio, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que pues el mínimo resbalón en el baño, nosotros no decimos, fue un resbalón así nada más, ¿no? Señor, ¿qué quieres tú? Si me dicen, a ver, te vas a bañar, ponte, el piso es muy resbaloso, sé que debo ponerme unas sandalias de algún tipo, y yo por negligente no las uso y me resbalo en el baño, aún en eso digo, esto no es casual, fue mi irresponsabilidad no usar las sandalias, chanclitas o como se diga, y Dios me está instruyendo en eso. Y entonces yo debo ser cuidadoso, debo hacerlo a tiempo porque posiblemente como todo se me fue el tiempo encima, pues ya me metí así y no consideré otros factores, ¿no? Como cuando pues alguien por la prisa hace algo y de pronto sale mal. Entonces no se considera y pues hay consecuencias. Aún en eso, nosotros decimos, ese resbalón en el baño, ya no se diga una caída, ¿no? Dentro en el baño, nosotros pensamos, Señor, algo quieres tú. Hay muchos creyentes que consideran, no, ¿cómo crees? Ya quieres tú decir que toda cosa es que Dios está actuando. No, tú eres un hombre también libre, tú eres responsable de tus actos. Lo tratan de presentar así, pero nosotros entendemos que Dios en cada cosa nos está hablando. Más aún cuando algo estamos en riesgo de sufrir. Y decimos, Señor, tú me estás enseñando. Incluso si voy a cruzar la calle, alguien me detiene, cuidado, y pasa el carro,
decimos, Señor, tú me libraste. Si alguien dice, esto es pura casualidad, está perdido, no está pensando adecuadamente. Entonces entendemos que hay una enseñanza ahí y decimos, algo Dios me quiere decir. Algo Dios en esta circunstancia me quiere decir porque no, las cosas no pasan nada más porque sí. Bueno, esto en principio de esto hice mención porque hablaba de cuando en alguna reunión, por ejemplo, se dice algo en particular que los demás no pueden recibir. Los niños, si vamos a alguna casa con familiares, mira hijo, si ves que tu abuela se quema en la estufa o un familiar, no grites, juicio. No, no, procura no usar, nosotros vamos a las casas, algo dice alguien y pues procuramos ahí no decir, eso es dualismo o eso es escolástico, ¿no? Porque decimos, hay que ser mesurados porque somos nosotros mayordomos de lo que sabemos y tenemos que ser cuidadosos acerca de cuándo decirlo, cuándo no. Por eso hacía mención de estas cosas. Eh, Incluso, hermanos, hay otros casos, por ejemplo, miren, hay gente que nos puede preguntar algo, oye, ¿tú qué sabes? Y nos preguntan algo de naturaleza teórica, y si nosotros respondemos, ellos en casos, por ejemplo, lo pueden usar para mal, lo pueden usar para mal. De allí también aplicamos el pasaje y decimos, de esto debemos tener cuidado. Por ejemplo, cuando se demanda algo, oye, a ver, háblanos de este tema y no se ve el interés requerido, entonces quieren que alguien se ponga a hablar de algún tema interesante y en los demás no está el interés, entonces un hombre cuerdo dice, no, aquí no se ve el interés requerido, esta palabra se va a dar, pues como cuando el Señor para determinados casos específicos hace mención de algo, no de las perlas a los cerdos, porque nosotros somos administradores, somos mayordomos de esas perlas, somos mayordomos de esas perlas y no las podemos dar así nada más, vamos a decir como que no las podemos aventar así nada, porque somos responsables de lo que tenemos. Entonces, si no se ve, por ejemplo, el interés requerido, puede haber problemas. Miren, hay casos incluso, hermanos, de esto que son más grandes. Por ejemplo, los problemas que llegaron a tener ciertos científicos por observar los astros y decirlo. Aquello con que se encontraron, por ejemplo, con la Inquisición. Estos casos decimos, ¿dónde están? Aquí también. Son casos muy particulares, no de todos. Pero hay que ser cuidadosos en lo que se tiene que decir. También aplica ya. Son casos menores, ciertamente, pero también aplican. Entonces, la escritura nos llama con esto a tener cuidado. El hombre cuerdo tiene una ligadura con la ley, debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo, ¿qué debo decir? Amo a mi prójimo, me ocupo de decir algo que él me pueda entender en las circunstancias adecuadas, en el tiempo adecuado, con el lenguaje adecuado, porque todo eso implica amor al prójimo. Ahora, en todo esto decía, miramos que el saber está bajo nuestra labor como administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso hablamos este tema así. Y decimos, en muchos casos el saber dado a conocer en circunstancias no adecuadas puede traer mal. Bueno, esto con la primera parte del versículo. La segunda, y aquí decimos, por el contrario, se habla de un necio y que su corazón publica la necedad. Aquí vienen unas cosas muy interesantes, hermano. Miren, el necio tiene una característica general. Él no ama la ley de Dios. Él incluso se opone a la ley de Dios en muchos casos, en cuanto al amor a Dios y al prójimo, y en muchos casos eso sale de su corazón. De su corazón sale su desgano, por ejemplo, se ve, se muestra su desgano por buscar a Dios, por recrearse en la ley, por hacer por su prójimo.
Como cuando alguien de pronto, no, pues que hay que hacer tal cosa con tal hermano, pues, ¿por qué les vamos a ayudar? ¿O por qué vamos a hacer esto? Y sale el corazón inmediatamente. Hermanos, a ver, es que hay que avisar, miren si vamos, ¿por qué hay que avisar? Ahora somos esclavos. Sale del corazón que no quiere estar bajo norma. Hermano, mire, pues si va a hacer tal cosa, por favor diríjase al hermano. Pero ¿por qué ahora sale de su corazón su necedad? Que no obedece a un marco, a un orden de normas que está establecido por Dios, que ha sido establecido por Dios y está en la creación. Y en muchos casos sale también de él, de ese necio, estar contra la estructura del mundo creado, contra la ley estructural que Dios establece. Y así, miren, pongo también ejemplos clasificados. El corazón del necio publica la necedad. Por ejemplo, en cuanto a lo físico, el uso de fuerza al cerrar las llaves, al cerrar la puerta, al saludar. Del necio sale la necedad. Oye, hermano, saludas muy duro, muy fuerte. ¿Qué tiene? Oye, hermano, es que azotas la puerta. Bueno, pero ¿y qué es o qué? Lo importante es que oro. Ay, y no atiende a la estructura. O sea, dice que ama al hijo, pero no ama al padre. El padre es el dador de la ley. Entonces ha introducido un problema ahí en que él, sin darse cuenta, está diciendo, yo amo al hijo, pero no al padre. Es un problema grave que tiene. Muchos cristianos no lo ven así, piensan, oh, pues que es un asunto, no, es un asunto de cosas, esto que, lo más importante es la Biblia y la oración. No, no lo ve que es un problema grave. No está haciendo buen uso como mayordomo, no está atendiendo el mandato cultural de sojuzgar la tierra. Va a tratar a las plantas y a todo lo demás como le dé la gana. Y en eso se ve que inmediatamente no tiene honra al padre. Por ejemplo, decía, lo físico, uso de fuerza al cerrar llaves, puertas, etcétera, al saludar. Biótico, en lo biótico. Miren, sale del necio, ¿para qué asearse? ¿Para qué lavarme las manos? ¿Para qué aprenderme a bañar con una técnica determinada acerca de cómo bañarme? Porque hasta el bañar pues tiene un orden, hermanos. Los que somos adultos, naturalmente no empezamos por los pies, ¿verdad? Empezamos lavando de abajo para arriba, pues vamos a estar tirando toda la suciedad, como casi como decir que no nos bañamos, ¿no? No es así, pues está escurriendo constantemente agua, pero hay una técnica para bañar, no se atiende. En lo psíquico, miren, controlar el volumen de la voz. Puede decir alguien, ay, pero eso qué, que si hablo fuerte, ¿por qué? ¿Eso qué interesa? Y menosprecia las leyes establecidas por Dios acerca de cuánto volumen debo aplicar a mi voz. No es correcto administrador, no es hombre cuerdo, sino se ve como un necio que de paso publica su necedad. Por ejemplo, ¿por qué debo comerme tal comida? Publica su necedad. ¿Para qué escribir adecuadamente? ¿O qué tiene que si no se acentuar? ¿Qué tiene que si aquí no puse una coma? ¿Eso qué no? Lo importante es que yo voy al templo. Eso, hermanos, es grave en un creyente que va aprendiendo. Bueno, entre nosotros, pues más aún vamos formando a nuestros hijos, les estamos enseñando a escribir correctamente. Es algo que nosotros no deberíamos tener en menosprecio, porque las leyes para escribir, las leyes del lenguaje están insertadas. Hermanos, eso es algo que tiene que ver con la ley de Dios. Y entonces yo menospreciarlo, tenerlo en menos, pues es simple y sencillamente tener en menos lo que Dios está ordenando que se haga. Tan sencillo como eso. En lo social, por ejemplo. ¿Para qué responder al saludo? ¿Para qué saludar? ¿Para qué convivir? ¿Para qué comer de esta manera específica con estas reglas? ¿Para qué usar ropa especial en ciertos días? Así como cuando mucha gente dice, ¿para qué? Si Dios lo que ve es el corazón, no ve la ropa. Muchos creyentes así dicen esas cosas que son de reprobar, eso no lo deberían decir. Digo yo, les debería dar pena a quienes hablan eso, que nosotros no hacemos eso, pero digo, a quienes hablan así les debe dar pena porque están contra
lo que Dios mismo, a través del saber humano, ha ido dando. Y entonces uno no debería tenerlo en menosprecio, ¿no? Como decir, ¿por qué no puedo hurgar mi nariz en público? El necio se ve publicando su necedad, no precisamente diciéndolo. Basta con estar en público y hacer esto, o ponerse a estar así rascándose la cabeza y él sentir, pues, ¿dónde está el mal? Pero no hay aquí, ¿qué problema hay? Esta es una cosa como que a veces se ve así como, pues esto es una cosa del cuerpo humano, ¿no? De estructura. Y no se ve que también eso no es correcto. Y digo yo enfáticamente, pone al hijo, la obra del hijo la pone contra la obra del padre. Que el creyente piense que no es así. Y no hay otra respuesta a la cuestión. Es muy importante. Por ejemplo, en cuanto a lo económico, ¿para qué usar ropa de cierta calidad? ¿Para qué importancia tiene en lo estético? ¿Para qué arreglarme? ¿Para qué peinarme? ¿Qué importa traer la ropa planchada o los zapatos boleados? ¿Eso qué importancia tiene? Al necio se le ve publicando su necedad. ¿Para qué tengo que ser amable? O sea, ¿por qué aquí tengo que sonreír? Si yo soy así muy serio y yo no soy de plática, porque en lo ético. Al necio se le ve publicando, dando a saber su necedad. No quiere estar ajustado a la ley, a las normas, a la convención humana. Y eso a la gente, pues es natural, le llega a generar problemas. ¿Por qué? Porque no es un buen administrador desde de la orden inicial, sojuzgarás la tierra, te multiplicarás, llenarás la tierra, la sojuzgarás. Nosotros somos mayordomos de cuanto Dios nos ha dado, nuestro lenguaje, ropa, etcétera, recursos en general. El necio decía, desde su corazón lo da a saber, no precisamente hablando, eso no necesariamente se hace diciéndolo. El necio, ¿cómo publica su necedad? Es como ejemplo que yo dijera, yo tengo en menosprecio lavar, la, traer la ropa limpia, por ejemplo, y tocándome predicar, y aquí se viera el mole, aquí una mancha de mole, por acá mole de olla, y diciendo, no, ¿qué tiene? Y ni siquiera cubriendo un poco, a ver, me voy a cerrar aquí. No, ¿qué tiene? Con mi actuar, ¿qué estoy haciendo? Publicando mi necedad. Por eso decía que debíamos ser cuidadosos desde el inicio, no pensar solamente en el pasaje de manera reductiva, diciendo, no, es que hay cosas que se deben guardar, hay que ser discretos. ¿Ah? Y al necio, como solo decir, es que habla necedades, habla groserías y las das a ver. Claro que es necio, habla groserías, las das a ver, peor aún. Pero también es necio esto que hemos comentado. Parte de esa necedad la publica con su actuar, a veces con sus palabras, y que muestra que no ama la obra de Dios entera. Porque así como debo yo amar esta escritura, también debo amar el mundo. No hay distinción allí, no es, porque entonces, si no decimos, la palabra direccional sí sería importante y la palabra estructural no importa para nada, esa no sirve, eso nosotros no podemos pensar así porque simplemente somos cristianos y porque reconocemos que Dios cuando hizo al mundo lo hizo con su palabra. Ha dado leyes que el hombre ha ido descubriendo. Dios ha permitido en el ser humano en su avance normas establecidas, ceremonias, como vestirme, como hablar, como saludar, qué hacer, qué comer, qué no comer, etcétera. Todo eso lo debo guardar. Debo mostrarme como un hombre que aprende a vivir en conjunto. Si con facilidad digo esto no, o con mi actuar voy en el sentido contrario, entonces se me aplica a mí esto, mas el corazón de los necios publica la necedad. Publico necedad. Entonces aquí aparece el contraste entre amar a Dios, por un lado, administrar lo que se sabe, y por otro, no amarlo y dar a saber la necedad del corazón. Esta es la naturaleza, es el llamado que Dios nos hace. Por eso cuando viene el Señor Jesús, en todas esas cosas nos va instruyendo.
Él lleva aquí en su ministerio terrenal una forma de vida tal que es muy instructiva. Generalmente leemos los evangelios, por ejemplo, y ponemos mucha atención de lo que dice, de la parábola, pero por lo común casi no atendemos a lo que hace. Eso casi no lo miramos porque tenemos en muchos casos menosprecio por la estructura del mundo. Miramos, pues fue a la sinagoga, sí, amén, fue al templo. Hizo esto, se opuso a los fariseos, amén. Pero luego no vemos las normas que usa, las normas a las que atiende. No vemos las ceremonias a las que atiende, la manera en que se conduce, qué hace en casa ajena, qué cosas dice en la casa ajena. Todo eso casi no lo miramos. En general, pues como poco interesa, solo miramos, pues sí, mencionó esto de los espíritus, mencionó esto del demonio, mencionó esto de la santidad, cosa que desde luego no la estamos menospreciando, al contrario, es muy valiosa. Pero si solo miramos eso y dejamos de ver todo lo que denominamos la estructura, entonces ya no estamos en el camino correcto y estamos como el necio que desde su corazón publica la necedad. Que el Señor bendiga su palabra.